Jesús adoctrina desde la cruz. Jesús adoctrina desde la cruz. La primera parte en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, los versículos 17 y 18. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 17 al 18. Que lee a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. En hebreo significa Gólgota. Allí lo crucificaron 7 palabras, que yo quiero ver 4 de ellas hoy. Esas famosas expresiones, como también le llaman, están llenas, están saturadas, están cargadas de aplicaciones prácticas para el día de hoy y para cada uno de los creyentes. ¿Sí me entendieron? Llenas de aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros. Y en eso yo quiero enfocarme, en las aplicaciones prácticas que cada una de ellas da. En el pasado y en otros años he predicado muchas veces sobre cada una de estas palabras y he profundizado teológicamente en el significado de cada una de ellas. En diferentes sermones a través de los años he predicado y he escuchado muchos de ellos. Pero hoy quisiera ver esos consejos prácticos, esas aplicaciones prácticas que esas expresiones tienen desde la cruz para cada uno de nosotros. Pero usé un término que se llama adoctrina, porque doctrinar significa enseñar. ¿Sabe usted eso? Cuando usted está doctrinando, usted está enseñando. Pero el concepto doctrina va un poquito más allá, porque cuando hablamos de doctrina estamos hablando de una enseñanza que es irrevocable. En otras palabras, cuando yo digo que estoy enseñando, pero cuando digo estoy doctrinando, lo que estoy enseñando es irrevocable. Y yo quiero que lo vean de esa manera. Unas enseñanzas desde la cruz, necesarias para nosotros, pero deben ser irrevocables en nuestras vidas. Cuando vamos a la primera, que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y en el versículo 34, hay una enseñanza en esa expresión. En esa primera expresión, Jesús nos está adoctrinando y nos está enseñando a amar y a olvidar. Fíjense. Y eso debe ser irrevocable en cada uno de nosotros como creyentes. Tenemos que aprender a amar y tenemos que aprender a olvidar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que amar y olvidar cuesta? ¿Verdad que cuesta? Cuesta. Y él dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues entonces la aplicación práctica y la enseñanza práctica que vemos aquí es amar y olvidar. Ahora, la realidad es que son muchos los creyentes y son muchas la gente que nos están escuchando y nos están viendo o están aquí sentados en el santuario. Son muchos los que alguna vez han expresado, o por lo menos internamente lo han expresado, aunque no lo hayan verbalizado. Dicen: yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Sean honestos. ¿Cuántos de ustedes han perdonado pero no han olvidado? Aleluya. Yo he perdonado. Quiero olvidar. Quiero olvidar. Pero ahí anda, viniéndome a la memoria constantemente lo que he vivido, lo que he enfrentado en la vida. Muchos dicen perdono, pero no olvido. Pero hay otro grupo que dice: yo perdono,
Yo perdono, pero no me puedo olvidar. Y hay otro grupo que dice, o hay otro grupo que se bloquea, que simple y llanamente dicen, yo lo perdono o no lo perdono, cualquiera sea el caso, pero simplemente bloquean a la persona. Ahora que estoy usando la palabra bloquea, porque es una palabra que está de moda en estos tiempos. Los que tienen redes sociales y los que saben un poquito de redes sociales saben que esa es una palabra muy usada en el mundo de las redes sociales. Yo voy a bloquear a esta persona, lo saco de amigo, pero no simplemente lo saco de amigo, lo bloqueo. Cuando yo bloqueo a alguien, esa persona no tiene acceso a ver lo que yo posteo o lo que yo estoy compartiendo. Y nosotros tendemos a bloquear. Hay algunos que se mudan de estado, se mudan de ciudad, se mudan de pueblo, se cambian de trabajo, y cuando no tienen opción, simplemente y llanamente dicen, voy a hacerme como que no lo veo, como que está ahí pintado en la pared. Eso se llama bloquear. Y eso pasa en nuestros medios. Sí, eso pasa constantemente. Y lo triste es que también pasa en familias. Hay familias que no se pueden ver. Padres, hijos, primos, primas, porque bloquean. Mentalmente y emocionalmente se trancan, se bloquean y dicen, yo no quiero saber más de esa persona. Y la primera expresión de la cruz es una enseñanza sumamente fuerte. Porque Él nos está diciendo a través de esa expresión, tienen que amar y tienen que olvidar. Entonces Él mismo es el ejemplo. Porque Jesús no habla de lo que Él no da ejemplo. Que muchos predicadores dicen una cosa y practican otra. Ay, pastor, aleluya. Dicen una cosa desde el púlpito, pero practican allá abajo otra. Son muchos los que hablan o enseñan o expresan algo, pero no lo viven. Jesús da una expresión, pero la vive y la pone en práctica. No tienen que buscarlo, pero pueden copiarlo si así desean. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo desde la cruz? Desde antes de mucho llegar a la cruz. Lo primero que hizo fue mirar a los gobernantes. Ay, Dios mío, voy a decir algo que me va a caer a mí. Mirar a los gobernantes y mirarlos con amor. Gobernantes que se burlan de Él y mirarlos con amor. Yo soy uno y lo admito. Aquí estoy al frente, delante de Dios y en este púlpito. A mí me cuesta mirar con amor a los gobernantes. Me cuesta. Y le pido al Señor y oro al Señor. ¿Y cómo lo he resuelto? Pidiéndole al Señor por la salvación de ellos y la sabiduría, que Dios les dé sabiduría. Porque cuesta. Y Jesús está mirando a los gobernantes con amor. ¿Qué gobernantes? Gobernantes que se burlan de Él. Y eso lo dice Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 35. Usted lo puede ver ahí. Pero Jesús hizo algo más. Miró con amor, aparte del ejército que lo estaba crucificando. Cuando hablo del ejército, estoy hablando de los soldados, la guardia del gobierno, el ejército del gobierno, los soldados. Ellos estaban constantemente escarneciendo a Jesús. Quise usar a propósito la palabra escarnecer, porque la palabra escarnecer es fuerte. Si usted va al Salmo capítulo 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es aquel que te escarra. Cuando usted coge un pedazo de carne con sus propias manos y lo esgarra, eso es escarnecer. Es mucho más que hablar. Es hablar con la intención de destruir. Es hablar con la intención de difamar.
Es hablar con intención de pisotear la reputación o el honor de una persona, se lo merezcan o no. Y Jesús era escarnecido por el mismo ejército del gobierno. Se burlaban de él, y ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 35 del capítulo 23 de Lucas. Pero hay algo más. También lo estaban injuriando. Los gobernantes y los soldados lo injuriaban. ¿Eh? Y lo pueden ver en Mateo 27, versículo 39. Pero no solo eso. Leímos unos versos en el Evangelio de Juan. Y Jesús fue crucificado en el medio. Y a su mano derecha y a su mano izquierda habían ¿qué? 2 ladrones. Y muchos en su ignorancia dicen, había uno bueno y había uno malo. Mentira, los 2 eran malos. Por eso es que estaban en la cruz. Por eso los crucificaron. Porque eran bandidos, porque eran ladrones, porque eran criminales. Por eso estaban allí en la cruz. A Jesucristo lo crucificaron como un criminal, como un ladrón, al lado de 2 ladrones. Pero no eran cualquier ladrón, eran criminales. Porque para llegar a la cruz tenía que ser de lo peor de lo peor. La cruz era el nivel de castigo más fuerte en ese entonces. Era cuando alguien lo sentenciaba a morir a la cruz, era porque era lo peor de lo peor. Y habían 2 al lado de él. Pero uno de ellos se burlaba del Señor. Y no era cualquier burla. Mateo 27, 44. Si eres hijo de Dios. Oye, eso es pesado. A mí me ha pasado en algunas ocasiones. Tú que eres cristiano, ¿ustedes no lo han dicho alguna vez? Tú que eres creyente. Es una manera tan fea de burlarse de uno. Tú que sabes tanto. Tú que llevas el mensaje. Tú que supones que ibas una vida santa delante de Dios. Y fíjate, le están diciendo, tú que te haces llamar hijo de Dios. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Y qué hacía Jesucristo frente a todo eso que yo le acabo de mencionar? Mirarlos con amor. Porque esa fue la primera expresión. Su primera expresión fue: perdonen y olviden. Perdonen y olviden. Porque cuando usted ve la palabra, dice, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen implica que están bajo el dominio de Satanás. Están bajo el dominio de los demonios. O están bajo el dominio de su propia carne, que no la saben someter. Bajo ese dominio están. Entonces es una ignorancia total. Por eso es que no saben lo que hacen. ¿Cuántos hay aquí sentados en el santuario ahora mismo que en el pasado se burlaron de los creyentes? ¿Habrá alguien aquí en el santuario que se atreve a levantar la mano y decir, yo en el pasado me burlé de ellos? Mira, aquí hay una valiente. Allá hay otra valiente que se burlaban de los creyentes. ¿Ve? ¿Y cómo se burlaban de ellos? Pero en ese entonces, cuando usted lo hizo, usted no sabía lo que usted hacía. Usted estaba bajo el dominio de la carne. Usted estaba bajo el dominio de Satanás y de las influencias del mundo. Porque es difícil entender los evangélicos. Por algo dijo el apóstol Pablo, lo dijo claramente el apóstol Pablo, el evangelio le es locura para los que se pierden, para los que no entienden. Porque es que cuesta. Mira, mientras hermana Mayra cantaba aquí con Abigail, yo vi hermanos en el santuario llorando. Yo vi hermanos llorando y vi uno que cayó postrado con su frente en el piso, llorando delante de la presencia de Dios, tocado por el poder del Espíritu Santo. Eso lo ve uno de afuera y no entiende. ¿Qué hacen esos? ¿Por qué lloran delante de Dios? ¿Por qué gimen delante de Dios? ¿Por qué levantan sus manos y adoran al aire? Le es locura para ellos porque no le entienden.
Hay que vivir la experiencia del nuevo nacimiento para entender lo que es el poder del evangelio. Y Jesús los miraba con amor porque no sabían lo que hacen. Pero Jesús fue un poquito más allá. Porque antes de llegar a esa cruz nos dejó una enseñanza. La ratificó en la cruz, pero de antemano no los dijo. Porque si usted va a Mateo 5:44, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Amad. Ay, mira cómo empezó. Cómo me cuesta leerlo. Amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? No levanten la mano. ¿Cuántos tienen enemigos? Y dice, amen a sus enemigos. Pero hay una excusa de 2 o 3 por ahí. Hay una excusa que es, yo no soy enemigo de ellos, esos son los que se hacen enemigos míos. Sí, Pepe. Y dice, ama a los enemigos. Y después dice, bendice a los que te maldicen. Y eso sí cuesta. Bendice a los que te maldicen. Haced bien a los que os odian. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, ese verso bíblico cuando lo vemos de cerca y lo leemos con calma, cuesta. Por eso es que evangélico no es todo el mundo. Así se sientan en una banca. Evangélico es aquel transformado por el poder de Dios y ya no desea pecar, ya no es su anhelo, ya no es su deseo, ya no es su naturaleza. Que en el proceso hay situaciones, sí, pero inmediatamente se humilla porque el Espíritu Santo lo toca. Y Jesús dio el ejemplo. Y eso es lo que nos dice. Y después lo ratifica en la cruz. Y antes de ratificar en la cruz, primero vivió la experiencia. Y Él nos dice, amen, perdonen y olviden. Pero hubo otra expresión. Hubo una segunda expresión que nosotros tenemos que tenerla presente como creyentes en el Señor. En esa segunda expresión que está en el versículo 43 del capítulo 23 de Lucas. Jesús nos adoctrina y nos enseña a gozarnos en la seguridad de la vida eterna. Esa es la enseñanza, esa es la doctrina. Y eso es irrevocable. Nos enseñas a gozarnos en la seguridad de la vida eterna. ¿Cuáles fueron esas palabras? Él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dice el Señor esas palabras? A uno de los ladrones arrepentidos. Y Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo el Señor al ladrón? Le está diciendo en otras palabras, a partir de ahora, mientras llegue el momento de que entregues tu alma y mueras, y como dirían mis hermanos mexicanos, y entregues el equipo, gózate, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, tenemos que comenzar a aplicar la enseñanza de Jesús en nuestras vidas. ¿Y cuál es la enseñanza? Gózate en la seguridad de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Mira, la vida eterna no es una experiencia mística. No. La vida eterna no es una experiencia emocional, tampoco. La vida eterna no es una experiencia metafórica. No. La vida eterna es una experiencia real. ¿Por qué yo sé que es real? Porque es una experiencia prometida. Porque es una experiencia gloriosa. Porque es una experiencia alentadora. Y porque es una experiencia que nos da consuelo a todos los creyentes que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Wow. Una experiencia alentadora. Si usted depositó su fe en Cristo Jesús, aliéntese su corazón. Porque usted ya
si entiende el concepto bíblico, ya usted puede estar gozando de la vida eterna. Se le va a hacer más llevadera la vida a usted mientras esté aquí. Se le va a hacer más llevadera cuando usted entiende que desde ya usted goza de la vida eterna. Me dijo hace 2 semanitas aproximadamente una hermana del primer servicio. Me dijo: ay, pastor, viera que hoy vino un predicador invitado y los hermanos, la mayoría le dio con faltar hoy. Yo, de verdad, dice, y ella estaba tan triste. Y ella dijo: el problema es que un predicador que invitamos y lo que hay son 2 hermanos sentados en la banca, 2 hermanos. Y yo le dije a la hermana, me acordé de un verso bíblico inmediatamente. Y yo dije: hermana, ¿y cuál es el problema? La Biblia dice con toda claridad que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Bendita la gloria de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y ella rápido como que se alentó. Yo dije, lo que posiblemente te dio tristeza fue que por como viste 12 nada más, rápido se te fue el gozo y se te fue la alegría. Ese es el punto. Aleluya. Es que no importa cuántos hayan, cuántos llegaron, todo lo demás, eso nada tiene que ver. Usted si viene a adorar, viene a glorificar y a exaltar al Señor, el Señor se va a glorificar en su vida. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Aleluya. Si usted entiende el concepto de la vida eterna, usted se le va a hacer más fácil caminar en la vida. Porque usted sabe que usted está aquí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted ve el versículo 3 de Juan 14, dice: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. La vida eterna, para que me entienda, la vida eterna es tan real como real es el infierno. La vida eterna es tan real como real es el infierno. Pero hubo una tercera expresión, una tercera doctrina, una tercera enseñanza que es irrevocable. Está en Juan 19, 26 y 27. Jesús nos enseña sobre la responsabilidad, lo voy a decir de esta manera, de nuestra iglesia familiar. Esa fue la expresión. Nos está enseñando sobre la responsabilidad con nuestra iglesia familiar. Sí, es verdad que desde la cruz él estaba renunciando a su posición de hijo, carnalmente hablando. Yo vuelvo al Padre, yo vuelvo a mi trono. Eso es una renuncia. El sufrimiento del evangelio, no hay manera. Usted no puede divorciar el sufrimiento del evangelio. En el evangelio se sufre y se padece. Jesús no ignoró el sufrimiento, él le hizo frente. No ignoró, ni olvidó, ni descuidó su responsabilidad familiar, porque ellos no pueden con ellos en la vida. La semana pasada aquí en Houston, ¿se acuerdan, hermano? Que encontraron una chamaca en el baño de un gas station. Aleluya. Encontraron una chamaca en el baño de un gas station.
Porque la madre lo tuvo que abandonar allí, porque ella no podía con el paquete. ¿Cuántos casos estamos viendo así diariamente? Montones. En todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no puedo con esto. Yo sufro demasiado de mucho y no puedo. No tengo dinero, no tengo entrada, no tengo apoyo, y tantas cosas que decimos para no cumplir con nuestra responsabilidad. Jesús, Juan, de aquí en adelante, esa mujer va a ser como tu mamá. ¿Saben? El sufrimiento no es una excusa para abandonar nuestras responsabilidades cristianas y con nuestra familia. Y usé el término iglesia familiar, porque su primera iglesia se llama su familia. Usted no los obliga, usted no los empuja, pero usted les habla, usted les enseña, usted los aconseja, usted ora por ellos. Esa es su primera responsabilidad. El Calvario no solo representa sufrimiento, sino que también representa un ministerio. Porque desde el Calvario, Él estaba haciendo ministerio al mundo, incluyendo la familia. El Calvario no es solamente un sufrimiento, también es un ministerio. ¿Cuánto he escuchado porque la palabra Calvario se ha convertido en un cliché cuando hablamos de lo mucho que sufrimos? ¿De verdad que decimos qué Calvario? Decimos a nuestros hijos qué cruz. Porque asociamos la cruz y el Calvario con sufrimiento. Pero eso no es una excusa. Voy a leerle 1 Timoteo 5:8, que es un texto muy duro en cuanto a eso, porque dice: porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, no, lo repito. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Descuidando su responsabilidad familiar. Antes de hacerlo, él dejó las cosas claras. Voy a decir algo más antes de ir a la última expresión de esta noche. A nuestras familias hay que proveerle amor, sustento, vivienda, seguridad, protección. Y usted debe tener las cosas claras en su vida. Hay miles de familias que todavía se están peleando, han pasado 40, 50 años y todavía están peleándose por casas y por terreno, por herencia. Y ya hace tiempo que los papás se murieron. ¿Pero por qué? Porque no dejaron las cosas claras. Hermano, nuestra primera iglesia es nuestra familia. Si usted sabe que sus hijos van a tener problemas, ponga las cosas claras. ¿Cuánto más tiene que esperar para dejar las cosas claras? Nuestras familias es nuestra primera iglesia. Pero hay una última palabra que vamos a discutir hoy. Una última enseñanza. ¿Cuál es? Está en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Dice: Jesús nos enseña a llevar todas nuestras interrogantes. Y esta palabra es un poquito, yo quiero que ustedes la miren de cerca. Miren bien. Mateo 27, 46. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Eso es un interrogante? Sí, eso es un interrogante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nos está adoctrinando y nos está diciendo: tus interrogantes
llévaselas al Señor. Llévaselas al Señor. Porque en el Calvario Jesús en su humanidad se sintió como desamparado. Cuando uno se siente desamparado, cuando uno se siente solo, cuando uno se siente exiliado, cuando uno se siente desterrado, cuando uno pasa por situaciones que uno no esperaba vivir en la vida, ahí vienen los porqués de la vida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? Fue donde el Sanedrín. Él no fue donde los discípulos. Él no fue al concilio. Él fue a la presencia del Señor y le dijo: ¿por qué me has desamparado? Cuando usted tenga interrogante, pregúntele al Señor, lléveselas a Él, dígale: ¿por qué yo? Habla con Dios. Jesús no le pidió al ángel Miguel. Jesús no le pidió al ángel Gabriel. Jesús no le pidió a los arcángeles. Jesús le pidió al Padre. Al Padre. Pero cuando tú tengas interrogante, cada vez que vas a que te lean las cartas, y a que te lean la bola, y a que te lean la mano, ten cuidado. Punto. Cibran, porque allí está el Salvador, porque el mismo Salvador y Sanador que hay en una actividad está donde quiera que tú estés. Yo dije algo una vez y lo vuelvo a repetir y termino. En la mayoría de las iglesias, en el 90%, es más, en el 99.99% de las iglesias, usted nunca ve casi sillones de ruedas. ¿Cuántos han visto sillones de ruedas en una iglesia? En casi ninguna. Ni siquiera jampa para impedidos hacen en las iglesias, porque total ellos no van. Yo nunca he tenido gente con sillones de ruedas en mi iglesia. Jamás. Y mira que yo 20 y pico años de pastor. Y he ido a muchas iglesias a predicar y casi no los veo. Pero cuando estaba vivo el evangelista internacional Gigi Ávila, usted veía esos parques llenos de sillones de ruedas. Porque la gente sabía que Dios lo usaba en sanidad y para allá corrían. Porque sabían que podía posiblemente recibir sanidad. Pero eso está en usted, eso está en ellos. Porque el mismo Dios que va a estar allí presente en esa actividad es el mismo que está en tu casa, es el mismo que está en tu iglesia. Eres tú que no tienes una vida de oración y no tienes fe en el Señor. Bendito el nombre del Señor. Jesús fue ante el Padre con su interrogante. Y así muchos creyentes hoy se sienten distanciados de Dios. Y número 2, te estanca. No caminas porque estás encerrado en ti mismo, pensando una y otra vez: ¿por qué yo? A mí me bastó una sola vez, cuando tuve mi accidente, para en cuestión de segundos pedirle perdón a Dios. En cuestión de segundos fue, porque hubo un momento, tiempo después, que me puse a meditar: ¿y por qué yo? ¿Recuerdan cuando se los testifiqué? Y tuve el atrevimiento y el descaro de hacerle un listado al Señor. Señor, me convertí a los 10 años. Comencé el ministerio a tal edad. Llevo tantos años predicando el evangelio. Le di un listado. Soy bueno. No le tiro una piedra a un guardia. Tengo un testimonio intachable. Le voy a decir que soy feo. ¿Por qué me dejaste tuerto? Y inmediatamente pasaron segundos, Roberto, para yo decirle al Señor: Señor, perdóname, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? Pero fue un flechazo que vino de afuera, del mundo, de los aires, que viene a sembrar dudas en nuestros corazones. Inmediatamente mira al cielo: Señor, perdóname. Estancamiento.
preocupaciones se diluyen. Yo quiero que sepa que si usted lleva sus interrogantes ante el Señor se va a glorificar. ¿Qué hemos aprendido hoy? Número 1, en estas primeras 4 expresiones, aprendimos que tenemos que perdonar y olvidar. Hemos aprendido que desde ya, y hemos aprendido que si tengo interrogantes, se las debo llevar al Señor. Póngase en pie.